Edgar Cayce, un hombre sencillo del campo estadounidense, vivió una experiencia única en la historia moderna. Durante miles de ocasiones, entró en un profundo estado de trance y reveló verdades que hasta hoy la ciencia prefiere evitar. Habló de memorias que atraviesan vidas enteras, de curaciones que surgen en el silencio interior y de un campo invisible donde todas las respuestas ya están contenidas. Esto no es teoría ni ficción, son registros reales, documentados cuidadosamente, muchos de los cuales señalan hacia un lugar concreto, un punto del mapa tan envuelto en misterio que ha sido borrado de las versiones oficiales de la historia. ¿Por qué no lo has escuchado antes? ¿Por qué ha sido silenciado? Porque quienes controlan lo que ves, lo que lees y lo que aprendes, tienen demasiado que perder si descubres el verdadero potencial que habita en ti. Mientras tanto, vives como si todo fuera casualidad, como si tu alma no estuviera tratando de recordarte algo esencial. Pero ¿y si ese recuerdo estuviera por emerger? En un mundo que valora el análisis lógico por encima de la intuición, Cayce se alza como un fenómeno inexplicable, conocido también como el profeta durmiente. No era un apodo romántico, realmente accedía a información compleja mientras dormía. En ese estado profundo, sus asistentes registraban su voz mientras detallaba tratamientos médicos, ofrecía lecturas espirituales y predecía eventos globales con asombrosa exactitud. Lo que para muchos parecía un acto de magia, para él era simplemente una conexión con una fuente de sabiduría que trasciende todo límite humano. Nacido en el año 1877 en Hopkinsville, Kentucky, en el seno de una familia rural sin privilegios, Cayce no fue un académico ni un buscador de fama. Era un hombre de fe, de humildad, con una sensibilidad extraordinaria desde su infancia. Afirmaba conversar con ángeles y tenía una memoria prodigiosa, especialmente con las escrituras. Se cuenta que leyó la Biblia de principio a fin más de 100 veces, pero fue en la adultez cuando sus habilidades adquirieron estructura y comenzaron a ser reconocidas. En sus trances, que se asemejaban al sueño profundo, pero con una lucidez sorprendente, respondía preguntas sobre la salud de personas que jamás había conocido, hablaba de vidas pasadas con precisión y ofrecía consejos espirituales que tocaban lo más íntimo del alma humana. Jamás cobró por sus servicios. Solo aceptaba donaciones voluntarias, demostrando una ética y un compromiso con su propósito que siguen siendo ejemplo hasta nuestros días. Su legado es una invitación a mirar más allá de lo visible, a entender que la mente, cuando se libera del ruido cotidiano, puede acceder a niveles de conciencia más profundos. No es una idea nueva. Culturas ancestrales como la egipcia, la india o la maya ya utilizaban estados alterados de conciencia para sanar, para conectar con lo divino, para comprender los misterios del universo. Pero Cayce hizo algo único. Llevó todo esto al mundo moderno, con documentación meticulosa, con una entrega íntegra, sin espectáculo, sin ego. Hoy, cuando la ciencia comienza a explorar los efectos de la meditación, la neuroplasticidad y los estados no ordinarios de conciencia, la obra de Cayce adquiere un nuevo valor. Psiquiatras como Stanislav Grof y pensadores como Carl Jung han explorado conceptos similares como el inconsciente colectivo, ese campo de información compartida al que podemos acceder si expandimos nuestra percepción. Sin embargo, lo más transformador de Cayce no fueron sus predicciones ni sus diagnósticos, sino su mensaje. El desarrollo espiritual no es un privilegio reservado, sino un llamado universal. Él no se consideraba especial, se veía como un canal, un instrumento en manos de algo mayor, y sus lecturas siempre estaban acompañadas de un llamado a la transformación interior, porque según Cayce, no hay sanación verdadera sin cambio interior. No basta con adquirir conocimiento, hay que encarnarlo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra dieta, incluso la forma en que tratamos a los demás, todo influye en nuestra salud, tanto física como espiritual. Su visión integradora anticipó lo que hoy se conoce como medicina holística. Recomendaba desde prácticas sencillas como el uso de aceites naturales, el ayuno intermitente y la alimentación basada en lo natural, hasta ejercicios profundos de perdón, meditación y autoobservación como caminos hacia el equilibrio. En sus propias palabras, el espíritu es vida, la mente es la constructora y lo físico es el resultado. Una frase que en su simplicidad revela una verdad profunda. Todo empieza en el interior. Edgar Cayce no fue un curandero, ni un místico más. Fue un puente, un recordatorio viviente de que la sabiduría eterna sigue viva, esperando ser escuchada por aquellos dispuestos a recordar quiénes son en realidad. Somos co-creadores de nuestro destino,
Y ese destino comienza en los pequeños actos de cada día, en lo que elegimos poner en nuestros platos, en la intención con la que pronunciamos cada palabra, en cómo tratamos a quienes nos rodean y sobre todo, en lo que decidimos cultivar dentro de nosotros. El ejemplo de Edgar Cayce nos invita a reflexionar también sobre el papel que juegan el sueño y la meditación en nuestras vidas. En un mundo que corre sin tregua, donde dormir se ha convertido casi en un lujo o incluso en una pérdida de tiempo, él nos recuerda que es en el silencio interior donde habitan las respuestas más sabias. Existe un antiguo proverbio oriental que dice: «El silencio no está vacío, está lleno de respuestas». Cayce lo demostró una y otra vez. Tal vez su mayor legado no esté en sus predicciones, ni siquiera en sus diagnósticos acertados, sino en su fe inquebrantable en que cada ser humano tiene una conexión directa e inmediata con lo divino. No se necesita un templo, ni un gurú, ni un dogma. Solo hacen falta escucha, disciplina y sinceridad. Si un hombre sencillo del interior de Estados Unidos pudo acceder a una sabiduría tan profunda en estado de trance, ¿qué podría estar esperando a emerger desde tu interior? Tal vez la respuesta esté en tu próxima respiración, en la próxima noche de sueño, en ese instante de pausa donde por fin tu mente se detiene. Porque en el fondo todos llevamos dentro un mapa invisible, y la clave para descifrarlo no está afuera, está adentro. Explorar las lecturas de Edgar Cayce nos abre a una visión profundamente transformadora sobre la reencarnación. Para él, el renacimiento no era un castigo ni una fantasía, sino una herramienta pedagógica dentro de un plan mayor de crecimiento del alma. Cada vida encarnada funciona como un ciclo escolar en una escuela universal. Cada experiencia, ya sea emocional, física o espiritual, forma parte de un plan minuciosamente alineado con el momento evolutivo del alma. Imagina un alma que, al terminar una vida, conserva emociones no resueltas, patrones repetitivos o talentos aún por desarrollar. Al volver a nacer, esa alma regresa con un nuevo guión, pero con los mismos temas centrales, como si el universo dijera con paciencia: todavía no hemos terminado esta lección. Ahí radica la belleza del proceso. El pasado no nos encadena, nos guía. No somos víctimas del azar ni juguetes del destino. Somos autores de cada capítulo y cada decisión marca una nueva página. Esta comprensión rompe con la ilusión de que la vida es una serie de eventos sin sentido. Para Cayce no existe la suerte ciega ni el sufrimiento gratuito. Las dificultades, ya sean enfermedades, vínculos tormentosos o miedos profundos, no son castigos. Son mensajes, señales de que algo aún está en proceso de integración. Una alergia persistente podría ser el eco de una herida no sanada en otra vida. Una facilidad extraordinaria para tocar un instrumento o hablar un idioma puede ser fruto de siglos de práctica. Comprender esto transforma nuestra relación con los ciclos que repetimos. Nos da una oportunidad, la de convertir repeticiones en evolución. Cuando aceptamos que nuestros desafíos pueden tener raíces más profundas que esta existencia, el autoconocimiento adquiere un nuevo sentido. Ya no se trata solo de entender quién somos hoy, sino de explorar los archivos del alma. Métodos como la regresión a vidas pasadas, la meditación profunda o el estudio de enseñanzas antiguas como la Cábala, los Vedas o los textos rosacruces pueden ayudarnos a abrir esos archivos sellados en nuestra memoria espiritual. Y cuando comprendemos que cada persona está transitando su propio ciclo dentro de un vasto currículo espiritual, surge una visión más amorosa. La impaciencia se convierte en comprensión, la intolerancia se disuelve en empatía. Porque si todos somos viajeros antiguos, reencontrándonos vida tras vida, ¿qué sentido tiene juzgar o despreciar al otro? La visión reencarnacionista derriba muros entre religiones, pueblos y culturas, revelando una única verdad: que toda la humanidad forma parte de una misma familia espiritual, recorriendo juntos el camino de la transformación. Y esto no es solo teoría, en la práctica puede ser profundamente sanador. Imagina, por ejemplo, a una persona que ha sentido desde la infancia un miedo incontrolable al agua. A través de una regresión descubre que en una vida anterior murió ahogada. Ese recuerdo quedó grabado en su inconsciente. Y hoy, sin saberlo, determina su comportamiento. Pero al hacerlo consciente, ese miedo puede ser comprendido, abrazado y muchas veces superado. Ese es el poder de recordar, el poder de ver más allá del velo. El poder de reconocer que dentro de cada uno de nosotros habita una historia mucho más grande que esta vida, una historia que merece ser escuchada. El dolor, cuando es abrazado con conciencia, se transforma en sabiduría.
Imagina a alguien que, sin haber tenido influencias familiares directas, siente una afinidad natural por la medicina o la sanación. Al explorar su historia espiritual podría descubrir que ya ha caminado ese sendero muchas veces antes. Tal vez fue médico en el antiguo Egipto, herborista en algún rincón de Asia o sanador en una comunidad indígena de América. Este reconocimiento no solo explica su vocación, sino que la fortalece dándole sentido y propósito, alentándolo a perfeccionar esos dones que ha venido cultivando a lo largo de distintas vidas. Eso es lo que Edgar Cayce nos invita a contemplar. No somos únicamente el resultado de esta existencia, sino herederos conscientes de todo lo que hemos sido. Cada encarnación es una nueva oportunidad para pulir el alma, para cerrar ciclos inconclusos y para elegir de nuevo, con mayor sabiduría. Al comprender esta perspectiva, accedemos a una brújula interna que nos ayuda a orientarnos en medio del caos externo. Dejamos de buscar sentido solo en logros visibles como la fama o el éxito material, y empezamos a valorar con más profundidad los aprendizajes silenciosos, los vínculos sanados, las heridas cerradas, como los verdaderos triunfos del camino. Cayce lo expresó con claridad. El espíritu es vida, la mente es la constructora. Lo físico es el resultado. Todo lo que experimentamos en el cuerpo es un reflejo de lo que nutrimos en el espíritu y de lo que moldeamos con nuestros pensamientos. Comprender esto despierta una responsabilidad mayor. Vivir con propósito, aprender del dolor y enseñar con el ejemplo. Curiosamente, esta no es una idea aislada. Las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo, desde el Bhagavad Gita hasta la doctrina espírita, desde las enseñanzas del Buda hasta el mensaje de Cristo, coinciden en una verdad esencial. El alma es eterna, y la vida en la tierra es una etapa en un viaje mucho más amplio de perfeccionamiento interior. La tierra, en este sentido, es una escuela sagrada donde cada desafío es un maestro, cada día una oportunidad de examen y cada relación un espejo. Y si cada decisión personal moldea la trayectoria de nuestra alma, ¿qué sucede cuando se suman miles de millones de decisiones individuales? Cayce afirmaba que la Tierra no es un escenario pasivo, sino un organismo vivo, consciente, sensible a las vibraciones que la humanidad emite colectivamente. Según sus lecturas, los grandes movimientos geofísicos que vemos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, incluso posibles cambios en los polos, no son accidentes naturales sin sentido, sino expresiones físicas del desequilibrio interior de la humanidad. El planeta no actúa como un enemigo, sino como un espejo, y como todo espejo no juzga, solo refleja, responde a nuestras vibraciones mentales y emocionales. Esto no es poesía, sino una comprensión profunda de la resonancia entre el ser humano y el entorno. Cada pensamiento colectivo, cada emoción compartida, influye en el campo vibratorio de la Tierra. Cuando ese campo se llena de miedo, codicia y separación, la Tierra reacciona, y lo hace con fuerza. Sus señales no son castigos, sino llamados de atención. El deshielo de los glaciares, las tormentas devastadoras, las sequías que persisten, las lluvias que llegan fuera de tiempo, todos son gritos de un organismo que clama por equilibrio. El mundo exterior está profundamente entrelazado con nuestro mundo interior. Como decía Carl Jung, lo que resistes persiste. Tal vez nuestra resistencia colectiva a mirar hacia adentro sea la razón por la que estas señales se intensifican. Esta visión exige un cambio radical, dejar de ver los desastres como eventos aleatorios y empezar a interpretarlos como mensajes, como un lenguaje simbólico pero preciso que la Tierra utiliza para comunicarse. Si escuchamos con atención, comprenderemos que cada evento extremo es un signo vital de un planeta que también busca sanar. Esto devuelve la responsabilidad a la humanidad. Si nuestras acciones y pensamientos pueden dañar, también pueden curar. En este punto, las acciones colectivas adquieren un poder transformador. No es casual que en momentos de crisis, diferentes culturas y épocas hayan generado respuestas de unidad, cadenas de oración, meditaciones masivas, redes de apoyo y movimientos de servicio comunitario. La ciencia contemporánea comienza a explorar estas posibilidades. Investigaciones como las del Instituto HeartMath estudian cómo las emociones humanas afectan el campo electromagnético del planeta, sugiriendo que los estados colectivos de coherencia emocional pueden influir en fenómenos globales. Aunque estos estudios aún no son concluyentes, abren una puerta fascinante. ¿Y si pudiéramos sanar el mundo empezando por sanar nuestra mente? De aquí nace un concepto esencial, la ecología interior.
Antes de reforestar selvas o limpiar los océanos, necesitamos sanar el terreno sagrado de nuestra conciencia. Esto requiere cultivar compasión, ética, presencia, verdad, porque como dijo Krishnamurti, no es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad enferma. Tal vez la verdadera revolución comienza dentro. Tal vez lo más urgente no es cambiar el mundo, sino transformarnos en quienes pueden habitarlo con dignidad, con luz, con amor. Toda revolución que no brota desde el interior está condenada a repetir, con nuevos disfraces, los mismos errores que nos trajeron hasta aquí. Las revoluciones tecnológicas por sí solas no son garantía de evolución. Sin una base ética solo refinan la capacidad de destruir. Un sistema fundado sobre el consumo sin límites y la desigualdad estructural seguirá siendo depredador aunque funcione con energía solar o inteligencia artificial. Por eso Edgar Cayce no se limitó a hablar de transformaciones externas. Lo que propuso fue un verdadero giro de conciencia. Un cambio de paradigma que no comienza en las oficinas del poder ni en los laboratorios del futuro, sino en el alma de cada persona, en cada hogar donde se respira intención, en cada instante de introspección, en cada gesto silencioso de compasión. El nuevo mundo ya está brotando en medio del caos y sus señales están por todas partes. Iniciativas como las meditaciones globales por la paz reúnen a millones de personas en una sola frecuencia de intención. Organizaciones como la Alianza Pachamama entrelazan espiritualidad, justicia social y sostenibilidad, sembrando un nuevo modelo de existencia basado en la regeneración, la educación consciente y el respeto a la tierra. Estas acciones no son utopía, son semillas, y como la naturaleza enseña, cada ruptura lleva consigo la posibilidad de un renacer. La pregunta no es si habrá crisis, sino cómo vamos a responder cuando lleguen. ¿Seguiremos anestesiados apagando incendios sin mirar su origen? ¿O emprenderemos la verdadera transformación profunda, integral, valiente? Quizás nuestro mayor reto no sea resistir los embates del exterior, sino atrevernos a mirar de frente las mutaciones que nos pide el alma. Las profecías de Cayce no fueron advertencias apocalípticas para infundir miedo, fueron mapas, indicaciones simbólicas que no anuncian el fin del mundo, sino el fin de una manera limitada de habitarlo. Apocalipsis no significa destrucción, significa revelación, y lo que se revela es una verdad que, aunque antigua, ha sido constantemente ignorada. No hay separación entre nosotros y el planeta. Somos parte de un mismo campo vivo, vibrante, inteligente. Si la Tierra responde a nuestras emociones y pensamientos, entonces es posible que existan registros antiguos que puedan ayudarnos a recordar. Bajo las ardientes arenas de la meseta de Giza, quizás se oculte una de las claves más subversivas de nuestra historia, no una simple estructura de piedra, sino una idea enterrada, el llamado Salón de los Registros. Según Cayce, este archivo espiritual y tecnológico se encuentra bajo las patas de la Esfinge, custodiando el legado de civilizaciones cuya existencia oficial ha sido negada. No se trata de mitos románticos, no hablamos de un cuarto lleno de documentos polvorientos. Cayce describió un espacio multidimensional, donde se almacenan conocimientos históricos, científicos, energéticos y quizás incluso cósmicos. Mapas celestes trazados por seres que miraban el universo con más familiaridad que temor. Códigos de sanación a través del sonido, modelos de energía libre que desbordan las leyes actuales de la física. Si todo esto parece fantasía, tal vez sea porque nuestra percepción de la realidad aún es estrecha. Pensemos en el impacto de un solo descubrimiento que no solo reescriba el origen de la civilización, sino que desmorone la cronología entera aceptada por la historia académica. Un reinicio cultural, como si el manual de instrucciones de la humanidad hubiese estado enterrado, esperando el momento adecuado para ser redescubierto, y si ese manual revelara que nunca estuvimos solos. Cayce lo insinuó sin temor. Afirmaba que parte del conocimiento al que accedía provenía de culturas no terrestres, seres avanzados que no vinieron a conquistar sino a sembrar. Sembraron ideas, dejaron rastros, ajustaron frecuencias y luego desaparecieron, pero el eco de su presencia permanece. Aceptar esta posibilidad no es un acto de fe ciega, es un ejercicio de apertura. Es permitir que la ciencia, cuando se une a la humildad, se convierta también en una vía de revelación espiritual, porque la verdadera sabiduría no teme al misterio, lo abraza, y es ahí, en ese cruce entre lo ancestral y lo posible, entre lo olvidado y lo porvenir, donde tal vez se halle la respuesta que esta humanidad está buscando.
Ahí es donde la historia se entrelaza con la física cuántica, donde la arqueología roza los límites de lo desconocido y donde lo sagrado y lo científico dejan de competir para comenzar un diálogo. El verdadero salto evolutivo no radica en confirmar la existencia de vida extraterrestre. Ese sería apenas el prólogo. Lo verdaderamente transformador sería la conmoción interna que seguiría. Comprender que nuestra visión del mundo ha sido, desde siempre, demasiado estrecha, que muchas de nuestras crisis nacen precisamente de esa limitación de perspectiva. Durante siglos hemos creído que toda gira en torno a la humanidad, mientras el universo opera bajo una lógica de red, de interconexión constante. ¿Y si el contacto con otras inteligencias no ocurre, porque aún no hemos alcanzado la madurez necesaria para compartir conocimiento sin explotarlo? Kayse lo insinuó con claridad. Ese encuentro solo se da cuando existe un desarrollo moral suficiente, una conciencia dispuesta a cambiar la ambición por cooperación. Porque seamos honestos, ¿qué haríamos hoy con una tecnología capaz de moldear la materia con la mente? Probablemente la patentaríamos, la venderíamos, la usaríamos para ganar poder. Ese es el verdadero desafío, que este salto de conciencia exige un cambio esencial en nuestra manera de estar en el mundo. Y todo comienza por algo sencillo y olvidado: proteger lo que ya está aquí. Cada ruina antigua, cada símbolo tallado en piedra podría ser más que un vestigio del pasado. Podría ser un mensaje, una clave, una instrucción dejada a propósito para ser descubierta en el momento justo. Debemos ver los sitios arqueológicos no como escombros del pasado, sino como cofres sellados, cuya combinación solo se revelará cuando vivamos de una manera distinta. Quizá esa combinación esté vinculada a nuestra disposición a reconocernos en los demás, no como amenazas, sino como reflejos. Esta idea no se esconde en los márgenes de lo irracional, por el contrario, ha comenzado a abrirse paso, incluso en los entornos más conservadores del saber. Hoy, científicos empiezan a reconocer que la esfinge podría ser mucho más antigua de lo que se pensaba. Las investigaciones han revelado anomalías bajo su estructura, cámaras no exploradas, cavidades que podrían contener algo más que roca y arena. Al mismo tiempo, astrobiólogos, físicos teóricos y lingüistas se muestran cada vez menos escépticos y más curiosos, como si el velo comenzara a caer y una nueva forma de preguntar emergiera. Es en este contexto donde el mito deja de ser fantasía y se convierte en herramienta. El Salón de los Registros, más que una localización geográfica, se vuelve símbolo. Representa aquello que hemos olvidado de nosotros mismos, el conocimiento enterrado de lo que fuimos y podríamos volver a ser. Y la gran pregunta no es si existe, sino si sabremos manejar lo que contenga sin repetir la historia del colapso. El llamado, entonces, no es a creer ciegamente, sino a investigar con más apertura, a cuestionar sin ridiculizar, a invertir tiempo y recursos en nuevas formas de conocimiento, telescopios más sensibles, traducciones de lenguajes antiguos, avances científicos que se atrevan a convivir con la paradoja, pero sobre todo a cultivar una mente abierta. Quizás sea ese el único requisito indispensable para acceder a lo que podríamos llamar un legado interdimensional. Porque si algún día lo que yace bajo la esfinge sale a la luz, no solo transformará lo que entendemos del pasado, nos obligará a redefinir nuestras expectativas del futuro. Ya en los primeros años del siglo XXI comenzó a circular una visión transformadora en ciertos círculos espirituales. La llamada Segunda Venida de Cristo no sería un evento espectacular en los cielos, lleno de trompetas y conmoción mundial. Más bien, se manifestaría como un despertar profundo, silencioso y expansivo en el corazón de la conciencia humana. Según las lecturas de Edgar Cayce, esta nueva venida no implica la llegada de un ser físico, sino la emergencia de un estado vibratorio, la conciencia crística. No es una figura que desciende desde lo alto, sino una frecuencia que se activa desde dentro. No es un evento externo, sino un proceso interior y colectivo. Esta comprensión rompe con la antigua noción de salvación. Ya no se trata de esperar la redención desde fuera, sino de convertirnos nosotros mismos en canales vivos de amor incondicional, de justicia compasiva y de sabiduría encarnada. En este nuevo paradigma, Cristo no es un nombre ni una religión, sino un nivel de conciencia disponible para todo aquel que alinee su mente, su corazón y sus actos con el bien común. La conciencia crística no se impone, se manifiesta en la práctica cotidiana del cuidado, en una mirada que acoge en vez de condenar, en un gesto que une en lugar de dividir, en un servicio que no busca reconocimiento sino transformación. Este despertar se nutre de tres fundamentos esenciales: la meditación, la oración y el servicio desinteresado.
no como rituales vacíos, sino como caminos hacia el alineamiento interno. Cuando un ser humano silencia su mente, abre su corazón y actúa con compasión, no solo se conecta con lo divino, sino que lo encarna. Se convierte en puente, en canal, en presencia viva. Es en este marco que obras como El poder de la hora de Eckhart Tolle o Autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda cobran una nueva dimensión. No son solo libros exitosos, son mapas, herramientas para esta transición silenciosa pero irreversible. Tolle nos recuerda que la presencia consciente disuelve las ilusiones del ego y permite que la luz del ser se exprese. Yogananda, por su parte, muestra cómo la devoción, la disciplina y la unión entre cuerpo y espíritu pueden abrir la puerta a la experiencia directa de lo eterno. Ambos, desde caminos distintos, apuntan a lo mismo: que la revolución espiritual que se avecina no será televisada. No ocurrirá en los templos del espectáculo, sino en el silencio del alma, en el acto de perdonar, en una taza de café compartida con alguien que sufre, en una decisión pequeña que cambia una vida, en el gesto invisible que enciende en otro la chispa de la esperanza. En esos momentos de silencio, cuando una decisión difícil pesa en el alma, es donde ocurre lo sagrado. Es ahí donde la promesa apocalíptica, tantas veces entendida como destrucción, revela su significado verdadero: revelación. Porque Apocalipsis, en su raíz griega, no anuncia el fin, sino el desvelo, y lo que se revela es profundo en su sencillez. Somos los responsables del mundo que habitamos, y esa responsabilidad comienza en nuestro interior. La transformación global que Edgar Cayce anticipó no depende de un Mesías que descienda de los cielos, sino del despertar silencioso de millones de corazones decididos a encarnar los valores del Cristo interior. Una civilización empática, justa y compasiva no se edifica desde las cúpulas del poder ni desde los discursos grandilocuentes. Se construye desde los gestos cotidianos. Cada acto de bondad es una semilla, cada decisión ética, un ladrillo en los cimientos de una nueva humanidad. Y es natural que muchos se pregunten si este ideal es posible en un mundo plagado de conflicto, desigualdad y extremismo. La respuesta, aunque incómoda, es profundamente liberadora. Solo será posible si decidimos hacerlo posible. No se necesita heroicidad, sino constancia. Una sonrisa genuina, una escucha atenta, un silencio que abrace en vez de juzgar. Estas son las pequeñas revoluciones al alcance de todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Este despertar también redefine la espiritualidad. Ya no es un asunto apartado de la vida real, encerrado en templos o en rituales lejanos. Es espiritualidad vivida, concreta, encarnada. Alimentar a quien tiene hambre, levantar la voz por quien ha sido silenciado, cuidar del más vulnerable. En esos actos Cristo ya está presente, no como figura lejana, sino como la mejor versión de quienes eligen amar. La unión entre espiritualidad y justicia social no es nueva. Gandhi nos recordó que la paz no es un destino, sino un camino. Y Martin Luther King afirmó que la injusticia en cualquier rincón del mundo es una amenaza para la justicia en todos los lugares. Vivir la conciencia crística es, en esencia, un acto político profundo, porque transforma lo colectivo desde lo más íntimo. Este movimiento, aunque silencioso, tiene un poder que trasciende cualquier manifestación estruendosa, porque opera por resonancia. Cuando una persona se transforma, todo a su alrededor empieza a vibrar diferente. Cuando una comunidad despierta, las ciudades cambian. Y cuando una nación se alinea con el bien común, el planeta entero empieza a sanar. Todo comienza en lo invisible, en el corazón humano. Quizá ya estemos presenciando los primeros destellos de este nuevo amanecer. No a través de milagros sobrenaturales, sino en la suma de decisiones pequeñas, diarias, tomadas con conciencia y amor. Tal vez la verdadera segunda venida ya esté en marcha. No en los cielos, sino en el interior de quienes se atreven a ser el cambio que desean ver en el mundo. Y si esto es así, lo que viene puede ser aún más extraordinario. Edgar Cayce ofreció una herramienta sencilla para mantenernos en esta frecuencia: alinear la oración y la meditación con un ideal interior. Para él, existe un hilo sutil que conecta la oración, la meditación y el poder de un ideal claro. Esta tríada no es un rito decorativo, sino un camino hacia la verdadera sintonía con lo divino. La oración es el acto de hablar, la meditación, el arte de escuchar. Pero es el ideal lo que da sentido a ambos. Sin un ideal profundo, la oración se disipa en palabras huecas y la meditación pierde dirección. ¿Y qué es un ideal? No es una meta externa ni un deseo pasajero, es una brújula del alma, una palabra semilla: amor, verdad, compasión.
Cristo que condensa la energía del espíritu en una dirección unificada. Este ideal actúa como un núcleo, como un centro de gravedad interno que ordena pensamientos, emociones y decisiones. Al meditar sosteniendo este ideal, la mente se aquieta, pero además se alinea. Y en esa alineación ocurre el verdadero cambio. La energía vital, conocida en muchas tradiciones como Kundalini, comienza a fluir de manera armoniosa a través del cuerpo, activando centros energéticos, expandiendo la conciencia. Esta práctica no es abstracta ni elitista, es profundamente práctica. Es un manual de navegación interior para quienes desean encarnar la conciencia crística, no como creencia, sino como forma de vida. Al regresar cada día a ese espacio de silencio centrado en el ideal, se va reorganizando la estructura vibracional personal. Pensamiento a pensamiento, emoción a emoción, se teje un nuevo campo energético que impacta inevitablemente al colectivo. Porque, como explicó el físico David Bohm, toda acción individual se inscribe en un campo mayor. Lo que uno hace afecta a todos. Kai-Tze también enseñó que esta práctica tiene efectos más allá de esta vida. Cuando el ideal se convierte en el eje de la existencia, no solo transforma el presente, deja una huella que florecerá en encarnaciones futuras. El alma que se compromete con un ideal empieza a trazar un sendero evolutivo que trasciende el tiempo y la materia, y eso nos lleva a una idea esencial: la reforma interior. Reformarse no es volverse perfecto, es rediseñarse con humildad, mediante actos conscientes. Es prestar atención a lo que se piensa, se siente y se hace. Es reemplazar la reacción automática con elecciones alineadas con el ideal. Es optar por el amor cuando aparece la impaciencia. Es elegir el servicio cuando surge el juicio. Son esas pequeñas decisiones las que construyen un alma coherente con su esencia. Este proceso, aunque silencioso, genera un eco. A medida que alguien se sintoniza con su ideal durante la meditación, se convierte en un punto de luz dentro del campo colectivo. La sanación no se limita a lo personal. Irradia, atraviesa fronteras invisibles y toca otras vidas. Es una influencia que no se impone, sino que inspira. Una irradiación moral, como la llamó León Denis. Y aquí está la diferencia que hace de Kai-Tze una figura única. No prometió visiones grandiosas ni milagros espectaculares. Enseñó a construir un altar íntimo, accesible para todos. En ese espacio sagrado del corazón, el ideal se convierte en una melodía silenciosa que acompaña todos los actos. Sustituyó los dogmas con una espiritualidad viva, basada en la experiencia directa y la transformación constante. Para empezar, basta con elegir un ideal que resuene contigo: compasión, justicia, verdad. Lo importante es que te conecte con lo más alto de ti. Luego dedica unos minutos al día para recordarlo, visualizarlo, sentirlo. Puedes escribirlo, repetirlo como un mantra o asociarlo con una imagen. Poco a poco ese ideal deja de ser una palabra y se convierte en presencia, una lente desde la cual ver y vivir. Este camino, como todo lo auténtico, no será siempre lineal. Habrá días de ruido, de cansancio, de duda. Pero son esos días los que hacen más valioso el compromiso. Porque, como dijo Thomas Merton, la verdadera meditación no empieza cuando todo está en calma, sino cuando aprendemos a encontrar la calma en medio del caos. Los efectos son profundos. Quienes practican esta vía reportan una mayor claridad mental, más equilibrio emocional, una comprensión renovada de su propósito. Dejan de estar atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Empiezan a actuar con intención, con empatía, con coherencia, no porque alguien se los imponga, sino porque algo en su interior ha despertado. Y ahí es donde ocurre el verdadero milagro. No mover montañas, sino moverse a uno mismo, paso a paso, hacia lo que verdaderamente se es. Y cuando ese movimiento comienza, abre el camino para un descubrimiento mayor, uno que revela que jamás estuviste desconectado de la fuente. Solo necesitabas recordar cómo volver a ella. Porque todo cambio profundo empieza cuando comprendes tu rol como co-creador de la realidad, y esa conexión con la inteligencia divina, con el campo que sostiene todas las cosas, no ocurre por azar. Se cultiva día tras día en el espacio de la meditación consciente. Y así, paso a paso, descubrimos que el verdadero cambio no se impone desde afuera, sino que se cultiva en el silencio del alma. No es una revolución de gritos, sino de presencia, de una mente clara, un corazón abierto y un espíritu en sintonía con su ideal más elevado. Porque no hay mayor milagro que convertir la conciencia en acción, y no hay mensaje más transformador que una vida vivida con verdad. Tal vez el destino no se trate de lo que está por venir,
sino de recordar quiénes fuimos creados para ser. Y si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Vívelo. Sé el ejemplo. Porque en un mundo que necesita más luz, tu despertar puede ser la chispa que encienda otras almas. Todo comienza ahora. Todo comienza en ti.